la presencia de Dios se hace sentir, uno anhela que lleguen estos momentos estrépidos, ¿no? Donde lo de Dios es mostrado, es mayor, es mayúsculo, donde vos y yo nos arrimamos y, como recién decíamos, ¿dónde estamos en realidad? Estamos apenas a las orillas de su camino, como diciendo, hay tantísimo, mucho más de lo que vos y yo podemos imaginar, así que nunca te canses, nunca te detengas, nunca pienses que esto ya es todo, porque estamos apenas a las orillas de su camino. Y eso, amado, en un marco enmarcado de una manera muy especial en dos momentos, en dos periodos de la existencia del ser humano, ¿no? Y me estoy refiriendo al creyente como vos y yo. Un primer periodo de niñez, de infancia espiritual, podemos decir, que debe durar lo menos posible, y un segundo periodo que es el que tenemos y podemos alcanzar, que es un periodo de madurez, de heredad y de alcanzar las mayúsculas de Dios, alcanzar lo grande que es Dios y que Dios tiene para nosotros. Capaz que ahí igual sí vamos a mantenernos a las orillas de su camino, pero capaz que pasamos por lo menos a la parte interna, ¿no?, de esa línea, sí, que todavía no la vamos a alcanzar, sino solo cuando lleguemos al cielo. Recién hablábamos a modo hall, ¿no?, como por ahí vivimos y disfrutamos mucho también de esa otra sala aquí en la iglesia, como fue el caso de ayer, pero hoy en el antes, ¿no?, cuando llegamos y de repente surgen temas en ese diálogo de tuya y mía, de ida y vuelta, temas apocalípticos y que, realmente nos trasladan, nos transportan, nos llenan de anhelo para ese momento glorioso que queremos que llegue pronto. Pero entre tanto, este tiempo dura, no tiene que ser un tiempo duro, que mientras el tiempo dura, puede ser un tiempo mejor. Pero el tiempo es duro si nos dejamos estar en un tiempo de infancia espiritual, de niñez. Claro, es que el pastor ahora es abuelo y va a sacar tema de infantes por todos lados, ¿no? Pero bueno, es algo que en realidad yo lo tenía para este domingo. No sé, yo por ahí dije, porque teníamos visita, ¿no? Yo dije, mirá, si no puede venir Nicolás, yo tengo que estar preparado, yo soy el pastor de la iglesia, así que bueno, venía con Gálatas 4, ¿no?, por las dudas, y yo digo, mirá si me estreno esto de abuelo el domingo, predicando entonces de lo que es infancia, en este caso infancia espiritual, pero ¿qué es lo que uno más quiere? No como padre ya a esta altura, sino como abuelo, ¿no?, como grandfather, así se dice en inglés, grandfather, gran padre, ¿no?, si uno lo fuera a traducir literalmente en inglés, así se habla, se le dice al abuelo. ¿Qué es lo que uno más quiere de sus infantes, ¿no?, que crezcan rápido? Yo decía, mirando a Evelyn, ¿no?, ¿cuánto va a durar así de chiquita?, ¿no?, pensar, y mirá lo que te tengo que confesar, yo no la cargué todavía. No la levanté todavía, me muero por levantarla, pero lo que pasa es que estoy con un resfrío persistente por ahí, para peor. Ahora venía en el ómnibus, yo le contaba a los hermanos que venía adelante, venía con las dos ventanas abiertas y yo con la campera y el cierre está por acá arriba. Y bueno, ¿y qué es lo que uno espera? ¿Qué es lo que Dios espera? Que vos y yo crezcamos rápido, porque el tiempo es corto. Pero para eso, Evelyn y vos y yo tenemos que comer. Tenemos que alimentarnos, tenemos que hacernos de la proteína del cielo, porque corre con desventaja el niño espiritual comparado con el maduro. No hablemos de Maduro, ¿no? De ese otro Maduro de Venezuela, digo. Entonces vamos a Gálatas capítulo 4. En Gálatas capítulo 4, como te venía diciendo, pero vamos a leer a partir del versículo 1, nos habla de esta dualidad. Que no sea eso, ¿no? Yo dije en la línea del tiempo, uno antes y el otro después, el otro periodo, el periodo de madurez, y el de antes, el primero, lo más breve posible, por favor, en urgencia, tenés que atravesar eso rápido con la sirena prendida y bueno, darle de lleno hasta pasar la línea hacia la etapa de madurez. Y eso es tan importante y se nos deja ver y se dejó ver a través de la pluma, diríamos así, del escrito del apóstol Pablo, que más que el apóstol Pablo era el Espíritu Santo, ¿no?, el mismo que nos cela, dice en este tiempo, con celo santo. Así que es el celo de Dios que te dice, mirá que ya hay un apocalíptico, mirá que esto ya viene, mirá que el tiempo corre y cada vez más corto y es más rápido. Entonces hay un cúmulo de
de herencias, de bendiciones macro, grandes, que no son para el infante espiritual, sino para el maduro espiritual, que si no te apurás, no la vas a recibir, no la vas a alcanzar. Porque de repente viene el fin, suena la trompeta y listo, los que estamos listos nos vamos, los que no se quedan. Pero yo me quiero ir con gavillas llenas, yo me quiero ir sin nada en el tintero, sin que le quede nada a Dios en el tintero para cumplir. Y para eso depende Él un poco de nosotros, depende un poco Él de nuestra genética en Él. Porque para el crecimiento de Evelyn, de mi nieta, claro, está la genética, ¿no?, de los padres. Y cuando nació ella, vino Jeremías y dijo: "Pa, no saben los piezotes que tiene, ¿no?, y las manos largas, grandes". Yo digo, va a ser grande, ¿no? Y eso tiene que ver con la genética. En este caso, lo que hablamos ahora, la genética de Dios. Porque si nosotros somos petizos, medio altos, medio bajos, lo que sea, es por genética paterna, terrenal. Pero vos tenés una genética espiritual. Vos sos una nueva creación, sos una nueva criatura. Y vos estás llamado a tener la genética de Cristo allá dentro tuyo en ebullición, que eso esté en vos demarcando tu vida, no aletargada, no quedada, no postergada, no que no sé cuándo y bueno, y ya voy a ir, y ya voy a orar, y ya voy a tomar la proteína del cielo, sino realmente tomate el biberón hasta los sedimentos, ¿no? Hasta que no quede nada, porque de verdad de eso depende también tu galardón en el cielo. Porque no es solo qué es lo que voy a obtener aquí en la tierra, sino qué es lo que voy a obtener en el cielo. Lo de la tierra es pasajero, pero es muy disfrutable, es muy necesario, lo queremos, ¿no? Estamos así con la ñata pegada al vidrio y esperando que el Señor nos bendiga, pero va a ser transitorio lo de acá a la tierra, pero lo del cielo va a ser eterno, y eso tiene que ver porque lo que el hombre siembra, eso cosecha también. Entonces, bueno, ya basta de prólogo, pastor. Vamos a Gálatas 4, versículo 1. Y vamos a ver esta interfase, ¿no? Decíamos una después de la otra y que no sea una dualidad. Decíamos, y me quedo eso sin explicarte, ¿no? Porque a veces hay gente que pasa de maduro a infantil, ¿no? Sí, y eso no puede pasar, no podés estar en la ida y vuelta y que por momentos con lo grandote que ya sos y tenés que hacer las cosas de Dios, estás medio infante, estás con el, no sé cómo decirte, ¿no? Con el babero. Bueno, vamos a estar leyendo entonces, ya va, a Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice: "Pero también digo, entre tanto, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo". Y hasta ahí vamos a leer. Yo podría seguir ya con el segundo enclave, pero no, vamos a pararnos ahí, porque a veces ahí es donde nos paramos. Ahí es donde nos enclavamos y nos echamos para atrás y nos quedamos a vivir ahí en la infancia espiritual. Y no nos damos cuenta, a ver, del trabajo que damos. Porque claro, imagínate, otra vez, Evelyn, no, es el abuelo, déjalo hablar un poquito del abuelo. Imagínate a Evelyn que no tuviera quien la cuidara. Bueno, el Señor sabe que somos tan súper frágiles como somos. Más cuando recién venimos y recién llegamos, necesitamos el biberón, necesitamos los cuidadores, los tutores, los curadores. ¿Por qué un tutor? Porque el infante, el niño espiritual, es fácil de desviar. Se necesita el tutor, el no, así no, seguí así, mantenete de esta manera. Y si lo pones en el orden de plantío, de plantas, ¿no? Susana es la encargada de la jardinera ahí, ¿no? ¿Y qué le pusimos a algunas plantas? Que de repente se chuecan, ¿no? Quedan así como de repente se tuercen. Le ponemos un tutor. Entonces, mientras uno es infante, uno tiene la tendencia a torcerse y necesitas tutores. Mirá qué trabajo que le da al Señor. Pero mirá qué bueno que es Dios, ¿no? Porque eso es la iglesia. Claro, yo puedo buscar a Dios en casa y ahí está, y ahí lo siento, pero en la iglesia hay mayor unción y en la iglesia están los dones, están los ministerios, están los curadores, están los tutores, está todo lo que Dios ha provisto para que tu infancia sea lo más corta posible. En un tiempo de fragilidad, porque si a la planta le quitas el tutor, ¡pum!, se va de cabeza. Se quiebra el tallo principal de repente. Y justamente, mirá la debilidad
la sensibilidad y la manera expuesta entonces de un niño espiritual que además necesita, ya está sobreavisado el Señor, necesita curadores. Se va a lastimar, va a meter la pata, va a hacer lo indebido, va a pisar la trampa del diablo. Yo me acuerdo, hay una reflexión en Celestial FM, me gusta mucho, que es en cuanto al perdón. Y claro, él habla entonces de rencor y de las raíces de amargura. Entonces nos cuenta en ese relato, quien lo relata, que las trampas de los osos, esos dientes enormes como mandíbulas de hierro que ponen ahí adentro de esas mandíbulas que están así abiertas esperando al oso, ponen ahí el cebo. Entonces dice que una mandíbula se llama raíces de amargura y la otra se llama rencor. Y eso es lo que termina hiriendo esa gran bestia, ¿no?, que es un oso. Y de verdad que nosotros, en nuestra intrepidez, ¿no?, de la manera que nosotros venimos, en la inercia de nuestra naturaleza anterior, somos frágiles, somos sensibles, somos rencorosos, somos una cantidad de cosas, y hay cosas entonces que nos terminan exponiendo. Y somos una persona entonces frágil ante un mundo, frente a relaciones, frente a situaciones y frente a cuestiones infernales, literalmente los mismos infiernos, que en ese tiempo de inmadurez, de fragilidad, vas a necesitar curadores. Y todo esto está en Dios, está en Cristo Jesús. Fíjate que Jesús, siendo de la naturaleza y de la materia prima que vos y yo somos, Él también necesitó entonces tutores. Tuvo a José, tuvo a María. Sin embargo, en su infancia, y nos vamos de Gálatas, pero para volver, nos cuenta Lucas, me va siguiendo, ¿no? Nos cuenta Lucas 52 que Jesús crecía igualmente en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mirá de qué estirpe estamos hechos nosotros, ¿no? Aún en la infancia, Jesús, en esa nomenclatura de esa manera celestial de la conformación en la cual hoy nosotros estamos conformados en Cristo Jesús, Él crecía, dice, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y eso es posible, eso es algo que mediante los cuidados de Dios, los íntimos, los personales y los eclesiásticos, vos y yo vamos a poder llegar a destino, pero que sea lo antes posible, por lo menos en la primera escala, que es llegar a ser un cristiano maduro, que es cuando se hereda de verdad. Damos el aplauso grande. Aleluya, porque eso, en la línea de tu tiempo, Dios quiere acortar tus tiempos y llevarte a un estado donde estés lo más lejos posible de vos mismo y de tu pasado inmediato. Ahí se habla, por eso también entonces en un estado de línea se habla, versículo 3, de los rudimentos del mundo, de lo cual nosotros venimos y de lo cual Dios nos sacó y nos quiere sacar de ahí. Y esos cuidados entonces apuntan hacia eso. Por eso es importante que te congregues, es importante que comas de Dios, que te tomes el biberón, porque en este momento no hay otra cosa que biberón, ¿no? De hecho es un poco, miralo conmigo lo que decía este gran tutor de cristianos, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios. Ya te digo, volvemos a Gálatas, pero vamos ahora a Primera de Corintios, en el capítulo 3 y versículo 2, donde él, este tutor, máster es tutor, ¿no? Es un tutor de supremacía, ¿no?, de realce y resalte en las escrituras del apóstol Pablo, que sabía que tenía que cuidar en esa primera etapa a sus creyentes, pero habían algunos que estaban jugando la estadía permanente, ¿no?, en la infancia espiritual, y bueno, por eso les dice así, y dice que les dijo: os di a beber leche y no comida sólida, no viandas. ¿Por qué? Porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. O sea, cuando un infante espiritual es infante espiritual y todavía está en esa etapa inmadura de no heredar, no heredable, y que no se difiere mucho, decía Gálatas, del esclavo, del mundano y como era su estado anterior, es un estado entonces carnal. Y un estado carnal, sí, que la carne se manifiesta de las maneras que muchas veces más macromente se menciona, pero también estos rudimentos del mundo que quieren viajar el tiempo y entrarse a este nuevo tiempo tuyo en Cristo, son cosas tales como, versículo 2,
Aún dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros que celos, contiendas, disensiones. Volvemos a Gálatas 4, los rudimentos del mundo. Ellos están enchapados de Cristo, pero todavía envueltos en sí mismos, en su vieja naturaleza. Y estos, en este estado, no pueden heredar. Capaz que vos decís y discutís conmigo sanamente y vas a tener razón. Si decís, no, pastor, ¿cómo usted va a decir que porque yo puedo estar en una etapa inicial de las cosas de Dios, Dios no me bendice? Por supuesto que Dios te bendice. Desde el momento que uno entró, y aún antes de entrar, para que entres, Dios te bendijo. Dios te llamó la atención con milagros. Pero estamos hablando a otra gran escala. No estamos hablando de vivir del favor de Dios. No estamos hablando de vivir de la misericordia de Dios. Estamos hablando de que heredes de Dios. De cosas macro de Dios, que están en el después de este estado inicial, que no se perpetúe. Que tiene que ser una etapa que vos la tenés que acelerar y acortar y salirte de ahí lo antes posible, porque diferís muy poco de un esclavo. ¿Esclavo de quién? ¿De quién? Te estoy hablando no de qué. ¿De qué? Del pecado. De rudimentos que te pueden absorber en cualquier momento otra vez para atrás. Pero también del diablo mismo. Cuanto más lejos de ese, mejor. Para eso tenés que, achatar carrera y traspasar la segunda línea y traspasar el nivel hacia la madurez. Porque es recién ahí que vas a ser, como fuiste de un principio, un heredero, pero un heredero que puede heredar. Porque mientras es niño el heredero no puede heredar. Dios no puede hacer ciertas cosas en tu inmadurez. Lo va a hacer en tu madurez. ¿Y sabes cuándo? Te lo dice alguien que estudió cuestiones del campo, genética, ganado y todo eso. ¿Sabes cuándo una raza, hoy hablamos de la raza que la leche, esa gorda cremosa que estamos tomando, tenemos ahí. ¿Sabes cuándo una raza es realmente buena? Cuando es precoz. ¿Qué es precoz? Eso quiere decir cuando recorre los periodos de crecimiento hacia la madurez lo antes posible. Dios quiere que tu vida sea una vida precoz, que precozmente vos puedas ser dentro de muy breve tiempo una persona que pueda heredar las grandes promesas que Dios tiene para tu vida. Si no, van a quedar ahí en el tintero. Va a venir Cristo y vos de acá. Dios te dijo, Dios te habló, Dios te prometió, Dios tenía sorpresas que te quería dar, pero mientras el heredero es niño, poco difiere del esclavo y no puede heredar. Así que traspasemos esa línea. La podés traspasar, depende de vos. Depende de que vos hagas caso de la genética de Dios. La que Jesús, siendo chico, absorbió absolutamente todo. Dice que lo tuvieron que ir a buscar. ¿Se acuerdan? Cuando se iba allá la caravana de Jerusalén y ahí iban los padres de Jesús y él se quedó con los curadores, se quedó con los tutores, escuchando a los doctores de la ley, escuchando y preguntando. Entonces él fue precoz. A los 30 años tuvo un ministerio impresionante, glorioso, transformador. Y eso, hermanos, para que vos no te perpetúes, vos tenés una genética de Dios. Y vos tenés que lograrte a vos mismo, llevarte a los impulsos, no de la carne, no a los rudimentos de este mundo, a los impulsos del Espíritu Santo, ¿sí? Que es venir, congregarte, llenarte de Dios, ser fiel, ser persistente, ser perseverante, para que entonces Dios diga, bueno, al fin a este lo voy a poder bendecir. Pero lo voy a poder bendecir a grande escala. ¿Y de qué grande escala se está hablando? Y como parte de esa preparación y de la formación para entonces entrar en este enclave de una etapa madura a la cual Dios también a través del apóstol Pablo quería llevar a todos los de Gálatas, a todos los Gálatas en Galacia. Estaban siendo, por niños espirituales que eran, estaban siendo llevados por diferentes vientos de doctrina y no había internet. Y eran arrastrados de un lugar para otro. Entonces estos Gálatas estaban ya desligando de Cristo. Mira, y entonces el Señor le dice, mira, hay que apurarse, hay que lograr madurez para no ser trastocados ni movidos fácilmente. Y entonces, para los maduros,
para los que sí van a heredar, no las bendiciones solamente, no van a vivir solo de misericordias y favores de Dios, sino que van a alcanzar las promesas de Dios. Cuando entonces ya sos un hijo, pero un hijo que puede heredar, bueno, vamos al versículo que no leímos, versículo 4, pero cuando dice, vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y aquí viene lo que nos interesa. Y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El maduro espiritual recibe el Espíritu Santo. Otra vez vamos a discutir y me la vas a ganar o por lo menos vamos a empatar. Porque es verdad, el cristiano infante también recibe el Espíritu Santo. Es innegable. Pero fíjate y lee bien qué dice acá. Hablando de los hijos en madurez, dice que a estos se les va a enviar, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Fíjate que en la infancia, Joel dice que Dios va a derramar el espíritu sobre toda carne. ¿Entendés? Como que enchapándote de Dios. Pero cuando estás en la etapa madura, Dios se te mete de una manera incisiva, punzante y muy adentro de tu corazón. Hay una manifestación y una revelación de Dios a través del Espíritu Santo como nunca antes y menos en la infancia. Donde vos vas a tener ese apego de que vos te vas a sentir hijo de Dios y vas a sentir a Dios como tu Padre. Donde es otra dimensión de choque, de seno, pectoralmente hablando, del Espíritu Santo en tu corazón. De asistencia de Dios Padre a nosotros sus hijos. Donde ese es el rebrote, ese es el énfasis. ¿Y qué quiere decir eso? Como hijo pasás a ser heredero. Pero lo más lindo, aunque Dios no me diera nada, ya dándome esto, ya está, que el Señor no derrame solamente el Espíritu Santo sobre mi carne, que lo derrame en mi corazón y que el mismo Espíritu diga adentro mío, a Dios el Padre, le diga, Abba Padre, desde adentro de uno, donde uno realmente te vas a sentir engreído solamente de ser lo que no sabías ni eras en realidad, en esta medida, por lo menos antes, en Dios como hijo y Dios como tu Padre. ¿Me escuchaste? ¿Me entendiste? Dale el aplauso grande y decirle, yo quiero entonces alcanzar la madurez. Aleluya, el Espíritu de su Hijo va a venir a tu corazón y va a decir dentro de vos mismo, Abba, Padre. Así que, ahora sí, no como el cristiano infante que poco o nada difería del esclavo. Así que, versículo 7, así que no eres ya esclavo, sino hijo. Ya no te vapulean los rudimentos de la tierra. Ya no andás en celos, contiendas, iras y todo lo demás. Ya estás lejos del que esclaviza al diablo. Ya no eres esclavo, sino hijo, y por ende heredero de Dios por medio de Cristo. Dale otro aplauso, qué lindo. Yo quiero estar ahí, decirle, yo me voy a quedar a vivir ahí. Yo me voy a esforzar para estar ahí. ¿Cuántos gritan amén? Pero cuidado eso que decíamos, ¿no? La dualidad existencial, un poquito de madurez, un poquito de infancia. Ahora hay algo que yo no puedo dejar de decir sino sin un falto yo tengo que predicar el evangelio completo. Porque si acá hasta acá todo es color rosa. Pero la verdad que esto es contextual. Porque lo que se suma a esto vos no tenés que ignorarlo, porque no lo vas a ignorar, porque cuando se te venga lo vas a tener sí, así delante tuyo. ¿Y qué es? Lo que nos dice más adelante, y ya termino, las cuestiones de unos y de otros. De los que son, y nosotros sí somos, hijos de Dios, y las cuestiones de los que no son hijos de Dios. Esa cuestión va a ser chocante y confrontativa. ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, lo que se está hablando, si vos la querés leer después en tu casa, toda la connotación contextual que habla de la alegoría de Sara y de Agar, la hija de la esclava, el hijo de la promesa, Isaac, y cómo se levantó el hijo de la esclava contra el hijo de la promesa, Isaac. El que era fue perseguido por el que no era.
Bueno, si no, preguntale a David. ¿Qué le pasó a David? Fue perseguido, el que era, fue perseguido por la casa de Saúl, el que no era. ¿Qué le pasó a Jesús? Fue perseguido por Herodes. Y no solo Herodes, no, me falta decir eso, y muchísimos más. Pero ¿de qué se está hablando? Se está hablando de que realmente vas a pasar a ser realmente un hijo de Dios, en todo el sentido de la palabra, pero en este sentido también. No solo para heredar, no solo para que tengas el Espíritu Santo acá como nunca antes y estés en ebullición de amor, de hijo para con el Padre Celestial. No solo eso, sino eso te va a traer confrontación con el mismo infierno. El mismo infierno se te va a poner acá, pero no te van a poder tocar. Vas a sentir el rugido, el ruido, la polvareda, la bronca, el enojo, pero ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ti. Pero sabete que en un tiempo de madurez, de definición, soy y soy de Cristo, guste o deje de gustar, eso te va a poner en confrontación con los mismos infiernos. Eso te va a levantar problemas. Por eso dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero, ¿sabes? Saúl no pudo hacer nada contra David. Aún Mical, su esposa, era de la casa de Saúl. Y se contrapuso, contra David. Se contrapuso, se puso inclusive como enemiga y todo eso que uno dice que sucedió. Y también contra Jesús y contra los apóstoles y todo eso. Pero nada de eso nos mueva, nada de eso te va a mover jamás. Pero sabe que ese contraste, esa contradicción entre justos y pecadores, entre los que son y los que no son, eso de alguna manera va a ser como un denominador. Pero si es así hicieron con Cristo, lo van a hacer contigo. Pero así como no lograron nada contra Cristo, nada van a lograr contra nosotros tampoco. Pero tenés que saberlo. Por eso, ¿sí? de aquí un poquito el que ha de venir vendrá. Pero apúrate, apresúrate, porque grandes herencias preparadas para los que estén preparados para heredar las grandes bendiciones de Dios. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.